El rumor que paralizó a todos. Hace apenas 5 minutos, el nombre de Sergio Vargas volvió a dominar las tendencias en redes sociales, pero no por una nueva canción, ni por una aparición pública, ni siquiera por una polémica artística. Esta vez, el motivo era mucho más oscuro, más inquietante y profundamente desconcertante. Un rumor inesperado sobre su supuesta muerte. Todo comenzó con un mensaje breve, casi críptico, publicado por una cuenta que afirmaba tener vínculos cercanos con la familia del artista. No era una cuenta verificada, pero sí lo suficientemente conocida dentro de ciertos círculos digitales como para generar credibilidad inicial. El mensaje decía simplemente: la familia confirma lo que nadie quería escuchar, acompañado de un emoji de luto y una imagen en negro. Ese breve texto fue suficiente para desatar una ola de especulación. En cuestión de segundos, la publicación comenzó a replicarse. Miles de usuarios compartían el mensaje, algunos añadiendo comentarios de sorpresa, otros directamente dando por hecho lo peor. El algoritmo hizo su trabajo. Lo que comenzó como una chispa se convirtió en incendio. En menos de 5 minutos, el nombre de Sergio Vargas era tendencia número 1 en varios países de habla hispana. ¿Pero qué había realmente detrás de ese mensaje? La confusión crecía con cada actualización. Algunos usuarios aseguraban haber visto una supuesta declaración de un familiar cercano. Otros compartían capturas de pantalla que parecían mostrar conversaciones privadas donde se confirmaba la noticia. Sin embargo, ninguna de estas pruebas era verificable. Todo parecía moverse en una zona gris, donde la emoción superaba a la razón. Los seguidores del artista reaccionaban con incredulidad. Muchos se negaban a aceptar la posibilidad. Comentarios como: no puede ser cierto. Alguien confirme esto, por favor. Oh, es una mentira, tiene que serlo. Inundaban las plataformas. Era evidente que más allá del rumor, existía un vínculo emocional profundo entre el público y el artista. Y no era para menos. Sergio Vargas no es solo un nombre dentro de la música latina. Es una figura que ha marcado generaciones, una voz que ha acompañado momentos importantes en la vida de millones de personas. Su trayectoria, construida durante décadas, lo ha convertido en un símbolo cultural, especialmente dentro del género del merengue. Por eso, la posibilidad de su pérdida no era simplemente una noticia más, era un golpe emocional colectivo. Mientras tanto, los medios digitales comenzaban a reaccionar. Algunos portales, en su afán por no quedarse atrás, publicaban titulares ambiguos, jugando con la incertidumbre. ¿Ha fallecido Sergio Vargas? Esto es lo que se sabe hasta ahora. Otros eran más directos, aunque sin fuentes claras, contribuyendo a la confusión general. En medio de este caos informativo, surgió un elemento clave: el silencio. Ni el propio artista, ni su familia, ni sus representantes habían emitido un comunicado oficial. Ese vacío fue interpretado de múltiples maneras. Para algunos, era una señal de que la noticia podría ser cierta. Para otros, simplemente indicaba que se trataba de un rumor sin fundamento que no merecía respuesta. Pero en la era digital, el silencio rara vez detiene una historia. Al contrario, a menudo la amplifica. Los minutos pasaban, y con cada segundo la narrativa se volvía más compleja. Aparecieron supuestos testigos, personas que afirmaban haber estado cerca del entorno del artista. Algunos hablaban de una enfermedad repentina, otros de un incidente inesperado. Cada versión añadía una capa más de misterio, pero ninguna ofrecía certezas. Lo más inquietante era la velocidad con la que la desinformación se transformaba en realidad para muchos usuarios. En cuestión de minutos, lo que había comenzado como un rumor sin verificar ya era tratado por algunos como un hecho consumado. Este fenómeno no es nuevo, pero cada vez resulta más impactante. La combinación de redes sociales, emociones intensas y figuras públicas crea un entorno donde la verdad puede quedar eclipsada por la narrativa más impactante. Y en este caso, la idea de una muerte inesperada era, sin duda, una de las narrativas más poderosas posibles. Mientras tanto, en los círculos más cercanos al artista, la situación comenzaba a generar preocupación real.
no por un evento trágico confirmado, sino por el impacto del rumor en sí mismo. La familia, según algunas fuentes cercanas, estaba al tanto de lo que ocurría en redes, pero aún no había decidido cómo responder. Esa decisión, hablar o no hablar, se volvía cada vez más crucial, porque cada minuto de silencio permitía que el rumor creciera, que se transformara, que se consolidara en la mente de miles de personas. Y entonces ocurrió algo que cambió el tono de la conversación. Una nueva publicación, esta vez desde una cuenta más cercana al entorno familiar, apareció en línea. No era una confirmación, pero tampoco una negación clara. El mensaje decía: pedimos respeto en este momento difícil. Pronto hablaremos. Esa frase, lejos de calmar la situación, la intensificó. Para muchos, era una confirmación implícita de que algo grave había sucedido. Para otros, era simplemente una respuesta ambigua ante un rumor fuera de control. Pero lo cierto es que el impacto fue inmediato. El nivel de preocupación aumentó y la conversación se volvió aún más intensa. La pregunta que todos se hacían seguía sin respuesta clara. ¿Qué está pasando realmente con Sergio Vargas? En ese momento, la historia dejó de ser solo un rumor. Se convirtió en un fenómeno social, un reflejo de cómo la información, o la falta de ella, puede moldear la percepción colectiva en cuestión de minutos. Y así, mientras el mundo digital seguía ardiendo en especulación, una cosa era segura: lo que había comenzado hace 5 minutos ya no podía detenerse fácilmente. El rumor había cobrado vida propia, y lo que vendría después podría ser aún más impactante. La enfermedad que nadie quiso ver. Si el primer rumor cayó como un rayo inesperado, lo que comenzó a circular minutos después fue aún más inquietante. La posibilidad de que Sergio Vargas no solo estuviera en una situación delicada, sino que habría estado enfrentando una enfermedad en silencio durante meses, o incluso años. Todo empezó con una filtración. Una supuesta fuente cercana al entorno del artista afirmó que el cantante llevaba tiempo luchando contra un problema de salud que nunca hizo público. No se trataba de un resfriado pasajero ni de una dolencia menor. Según esa versión, era una enfermedad progresiva, algo que habría deteriorado su estado físico poco a poco, lejos de los reflectores. La noticia encajaba peligrosamente bien con ciertos detalles que, hasta ese momento, habían pasado desapercibidos. Algunos seguidores comenzaron a recordar sus últimas apariciones públicas. Videos recientes fueron rescatados y analizados con una atención casi quirúrgica. Su voz, su postura, su energía en el escenario. Hubo quienes afirmaban notar un cansancio inusual, pausas más largas entre frases, una mirada distinta, más apagada. Siempre fue fuerte, pero en ese último concierto algo no se sentía igual, escribió un usuario. ¿Era percepción real? ¿O una interpretación influenciada por el miedo? Lo cierto es que, en situaciones como esta, la mente colectiva tiende a reconstruir el pasado para darle sentido al presente. Y en ese proceso, cada gesto se convierte en pista, cada silencio en sospecha, Pero la narrativa no se detuvo ahí. Poco después, comenzaron a circular versiones más específicas. Algunas hablaban de una enfermedad respiratoria crónica. Otras mencionaban complicaciones cardíacas. Incluso surgieron teorías más graves, como una posible enfermedad degenerativa que habría sido mantenida en absoluto secreto. Ninguna de estas versiones estaba confirmada, y sin embargo, cada una encontraba eco en miles de personas. El elemento que más alimentaba estas teorías era el hermetismo que siempre caracterizó la vida privada de Sergio Vargas. A diferencia de otras figuras públicas, él nunca fue de compartir detalles íntimos. Su enfoque siempre estuvo en la música, en el escenario, en el contacto directo con el público a través de sus canciones. Esa discreción, que durante años fue vista como elegancia, ahora se convertía en terreno fértil para la especulación. Si estaba enfermo, nadie lo sabía, y eso lo hace aún más doloroso, comentaba otro seguidor. Mientras tanto, algunos medios comenzaron a construir una narrativa más estructurada. Sin afirmar directamente la muerte del artista, empezaron a hablar de un deterioro progresivo de salud
y de una posible lucha silenciosa contra una enfermedad grave. El lenguaje era cuidadosamente ambiguo, pero el mensaje implícito era claro. Algo no estaba bien. La familia seguía en silencio. Ese silencio ahora ya no se interpretaba solo como prudencia, sino como confirmación indirecta de que la situación era seria. La frase publicada anteriormente, "Pedimos respeto en este momento difícil", adquiría un nuevo significado bajo esta luz. Se trataba de un duelo anticipado. La incertidumbre alcanzó un punto crítico cuando apareció un audio filtrado. En él, una voz, que algunos aseguraban reconocer como la de un conocido cercano al artista, hablaba de meses complicados, de tratamientos constantes y de un empeoramiento reciente. El audio era borroso, incompleto, pero lo suficientemente sugestivo como para alimentar aún más el fuego. En cuestión de minutos, ese audio se volvió viral. La historia comenzaba a tomar forma. Un artista querido, una enfermedad oculta, un desenlace inesperado. Era el tipo de narrativa que, lamentablemente, el público ya había visto antes con otras figuras. Pero aquí había un problema fundamental. Nada estaba confirmado. Y sin embargo, el impacto emocional era real. En muchos rincones del mundo, fans encendían velas virtuales, compartían canciones, recordaban momentos. Algunos medios incluso comenzaron a preparar obituarios preventivos, una práctica cada vez más común en la era digital, pero profundamente perturbadora cuando se activa sin confirmación oficial. La línea entre información y ficción se volvía cada vez más difusa. Mientras tanto, expertos en comunicación señalaban algo importante. Este tipo de rumores no solo afectan la percepción pública, sino también a las personas directamente involucradas. La familia, los amigos, incluso el propio artista, si estaba vivo, podían estar experimentando el impacto de una narrativa que se les escapaba de las manos. Y ahí surgía una pregunta incómoda. ¿Hasta qué punto el público tiene derecho a saber? ¿Y hasta qué punto el silencio es una forma legítima de protección? En medio de todo esto, una teoría comenzó a ganar fuerza. Algunos usuarios sugerían que la familia estaría esperando el momento adecuado para hacer un anuncio oficial, posiblemente relacionado con el estado de salud del artista. Esta idea, aunque no confirmada, ofrecía una especie de lógica dentro del caos. No se trataba de ocultar, sino de manejar la información con cuidado. Pero el tiempo seguía pasando, y cada minuto sin una respuesta clara hacía que la incertidumbre se volviera más pesada. El nombre de Sergio Vargas ya no solo estaba asociado a un rumor de muerte. Ahora estaba ligado a una historia más compleja, más humana, la de una posible lucha contra la enfermedad, llevada en silencio, lejos del ruido mediático. Una historia que, de ser cierta, cambiaría completamente la forma en que el público vería al artista. No solo como un ícono musical, sino como alguien que, en medio del aplauso y la fama, habría estado enfrentando una batalla personal que nadie supo ver. Y mientras esa posibilidad flotaba en el aire, una cosa quedaba clara. La verdad, sea cual sea, estaba cada vez más cerca de salir a la luz. Y cuando lo hiciera, nada volvería a ser igual. La confirmación que nadie quería escuchar, el silencio terminó. Después de horas de incertidumbre, especulación y una avalancha imparable de rumores, llegó el momento que millones temían. La familia de Sergio Vargas rompió finalmente el silencio con un comunicado oficial que, en cuestión de segundos, se propagó por todas las plataformas digitales. El mensaje era breve, pero devastador. Con profundo dolor, informamos el fallecimiento de nuestro querido Sergio. Pedimos respeto y privacidad en este momento tan difícil para nuestra familia. No había más detalles. No había explicaciones. Solo una confirmación que cayó como un golpe seco en el corazón de sus seguidores. En ese instante, el rumor dejó de ser rumor. Se convirtió en una realidad. Las redes sociales, que minutos antes estaban llenas de preguntas, se transformaron en un espacio de duelo colectivo. Mensajes de incredulidad, tristeza y homenaje comenzaron a multiplicarse a una velocidad aún mayor que los rumores iniciales. «Esto no puede ser verdad», escribía un usuario. «Gracias por toda una vida de música», respondía otro.
La reacción fue inmediata y global. Artistas, periodistas, figuras públicas y fanáticos compartían recuerdos, canciones, fotografías. La imagen de Sergio Vargas comenzó a aparecer acompañada de velas virtuales, corazones rotos y palabras de despedida. Era el tipo de respuesta que solo ocurre cuando se pierde a alguien que no solo fue famoso, sino profundamente querido. Pero en medio de ese dolor, surgió una necesidad urgente: entender qué había pasado realmente. Minutos después del comunicado inicial, un segundo mensaje, más extenso, fue publicado por un miembro cercano de la familia. En él se revelaba que el artista había estado enfrentando complicaciones de salud durante un tiempo considerable, y que en los últimos días su estado había empeorado de manera significativa. No se mencionaba una enfermedad específica, no se daban detalles médicos, pero la narrativa comenzaba a alinearse con los rumores que habían circulado horas antes. La familia hablaba de una lucha silenciosa, de momentos difíciles vividos en la intimidad, y de una despedida rodeada de amor. Estas palabras, cuidadosamente elegidas, no solo confirmaban el fallecimiento, sino que también ofrecían una imagen más humana, más íntima del artista, lejos del escenario, lejos de los aplausos, cerca de los suyos. Esa revelación cambió el tono de la conversación pública. Lo que antes era especulación, se transformó en reflexión. Muchos comenzaron a cuestionarse cómo alguien tan presente en la vida pública pudo haber llevado una batalla tan personal sin que casi nadie lo supiera. Siempre lo vimos fuerte, nunca imaginamos que estaba pasando por esto, comentaba un seguidor. Esa sensación de sorpresa se mezclaba con una especie de culpa colectiva. Como si el público, en su constante consumo de contenido, hubiera pasado por alto las señales. Pero, ¿había realmente señales? ¿O simplemente se trataba de una narrativa que ahora, con el desenlace conocido, parecía evidente? Mientras tanto, los medios tradicionales comenzaron a tomar el relevo. A diferencia de las primeras horas, ahora sí había una fuente clara: la familia. Los titulares cambiaron de tono. Ya no eran preguntas ni suposiciones, eran afirmaciones. Muere Sergio Vargas. La familia confirma la noticia. El mundo de la música despide a un ícono del merengue. Las emisoras de radio comenzaron a programar sus canciones. Los canales de televisión preparaban especiales. Las plataformas digitales destacaban su legado. En pocas horas, Sergio Vargas dejó de ser tendencia por un rumor y pasó a ser homenajeado como una leyenda. Pero dentro de la familia, el ambiente era muy distinto. Según fuentes cercanas, los últimos momentos del artista fueron íntimos, rodeado de sus seres queridos. No hubo cámaras, no hubo declaraciones, no hubo espectáculo. Solo un cierre tranquilo para una vida intensa. Ese contraste entre el ruido del mundo exterior y el silencio del entorno familiar se volvió uno de los elementos más comentados, porque en el fondo recordaba algo esencial. Detrás de cada figura pública hay una persona, y detrás de cada noticia hay una historia que no siempre pertenece al público. A medida que avanzaban las horas, comenzaron a surgir más detalles, no oficiales, pero sí provenientes de personas cercanas. Se hablaba de un deterioro progresivo, de tratamientos que no habían dado los resultados esperados, de decisiones difíciles tomadas en los últimos días. Nada de eso cambiaba el hecho principal, pero sí añadía profundidad a la historia. La muerte de Sergio Vargas ya no era solo una noticia. Era el final de un capítulo, el cierre de una trayectoria que había dejado huella en millones de vidas. Y mientras el mundo comenzaba a procesar esa pérdida, una pregunta permanecía en el aire. ¿Cómo se recordará realmente a Sergio Vargas? ¿Como el artista brillante que llenó escenarios? ¿Como el hombre que enfrentó su última batalla en silencio? ¿O como una combinación de ambos? Lo cierto es que en ese momento, la respuesta no era lo más importante. Lo importante era el impacto, el vacío, la sensación de que algo había cambiado. Y así, entre homenajes, lágrimas y recuerdos, el nombre de Sergio Vargas quedó grabado una vez más en la memoria colectiva, pero esta vez, de una manera definitiva. Y lo que vendría en las horas siguientes no sería especulación, sería memoria, sería legado.
sería historia. El silencio que dejó su ausencia. Después de la confirmación, el mundo no se detuvo. Pero algo cambió. No fue un cambio inmediato, ni estruendoso como el rumor inicial. Fue más sutil, más profundo. Una especie de vacío que se instaló lentamente en cada rincón donde alguna vez sonó la voz de Sergio Vargas. Las horas siguientes estuvieron marcadas por homenajes. En la radio, sus canciones comenzaron a sonar una tras otra, pero esta vez ya no eran solo música para bailar o celebrar. Se convirtieron en despedidas. Cada letra parecía tener un nuevo significado. Cada acorde cargaba una nostalgia distinta, como si el tiempo hubiera decidido detenerse justo en esos momentos que ahora dolían más que nunca. En las calles, en los hogares, en los teléfonos. Su voz seguía presente, pero él ya no. La familia, mientras tanto, se mantenía lejos del ruido mediático. Solo un último mensaje fue compartido. Más íntimo, más humano. Se fue en paz, rodeado de amor. Gracias por tanto cariño. Nada más. Y quizá no hacía falta, porque a esas alturas, el mundo ya había entendido que la historia no necesitaba más explicaciones. El final estaba escrito, y era irreversible. Los días siguientes confirmaron lo inevitable. El legado de Sergio Vargas era inmenso, pero su ausencia también lo era. Artistas de distintas generaciones comenzaron a rendir tributo. Algunos compartían anécdotas, otros versiones de sus canciones, otros simplemente palabras que no lograban esconder el impacto emocional. No se trataba de una despedida cualquiera. Era el adiós a alguien que había formado parte de la vida de demasiadas personas. Y sin embargo, entre tantos homenajes, hubo algo que llamó la atención. El silencio de ciertos espacios. Ese momento en el que la música se detiene. En el que la pantalla queda en negro. En el que no hay palabras suficientes. Ese instante incómodo y sincero en el que la ausencia se vuelve imposible de ignorar. Porque al final, más allá de la fama, de los escenarios y de los aplausos, lo que queda es eso, el silencio. Un silencio que pesa, un silencio que habla, un silencio que recuerda. Con el paso de los días, las redes sociales comenzaron a calmarse. Las tendencias cambiaron, las noticias siguieron su curso. Pero para muchos, algo no encajaba del todo. Como si el mundo hubiera seguido adelante demasiado rápido, dejando atrás una historia que aún no había terminado de procesarse. Y es que hay despedidas que no se aceptan de inmediato. Hay ausencias que tardan en hacerse reales. Quizá por eso, algunos seguidores seguían entrando a sus perfiles, revisando sus últimas publicaciones, buscando una señal, una actualización, cualquier indicio de que todo había sido un error. Pero no lo era. La realidad, por más dura que fuera, estaba ahí. Sergio Vargas ya no volvería a subir a un escenario. Ya no habría nuevas canciones. No habría entrevistas, ni apariciones sorpresa, ni momentos virales. Solo quedaban los recuerdos y la música. Pero incluso la música, en ese contexto, dolía diferente. Porque ahora cada canción era una especie de despedida permanente. Cada interpretación era un eco de algo que ya no podía repetirse. Cada nota era un recordatorio de lo que se había perdido. Y ahí, en ese punto, la historia alcanzaba su momento más triste. No en el anuncio, no en la confirmación, sino en la comprensión. En ese instante silencioso en el que cada persona, en su propio espacio, entendía que alguien que había estado presente durante tanto tiempo, ya no lo estaría más. No hubo un gran cierre. No hubo una escena final perfecta. Solo una sensación. Una mezcla de nostalgia, incredulidad y tristeza, que no desaparece fácilmente. Porque algunas historias no terminan con un punto final claro. Simplemente se desvanecen. Y así, sin ruido, sin aviso, sin despedidas suficientes, el nombre de Sergio Vargas quedó suspendido entre lo que fue y lo que ya nunca será. Un eco en la memoria. Una voz que sigue sonando, aunque ya no esté. Y en algún lugar, lejos de las luces, lejos del ruido, lejos de todo, solo queda el silencio.